Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En la presente lección resolveremos un ejemplo referente al tema de los cálculos estequiométricos. El presente ejemplo dice lo siguiente: el clorato de potasio se descompone por calentamiento en cloruro de potasio y oxígeno molecular. A. Calcular las moles de cloruro de potasio que se obtienen a partir de 28 moles de clorato de potasio. Y B. Determinar las moles de clorato de potasio que se requieren para producir 12 moles de oxígeno. Nos dan entonces la ecuación química balanceada, en donde tenemos que 2 moles estequiométricas de clorato de potasio KClO3 producen 2 moles estequiométricas de cloruro de potasio KCl y 3 moles de oxígeno molecular O2. Si esta ecuación química no se encontrase balanceada, sería necesario emplear primero alguno de los métodos de balance de ecuaciones químicas, el que sea más apropiado para poder obtener la ecuación química balanceada. En el presente caso ya se encuentra balanceada, lo que nos facilita mucho el proceso de resolución de este ejercicio. Podemos observar que en el lado de los reactivos hay 2 átomos de potasio, lo mismo que en el lado de los productos. En los reactivos hay 2 átomos de cloro, lo mismo que en los productos. Y en los reactivos hay 6 átomos de oxígeno, igual cantidad que hay en el lado de los productos, donde también tenemos 6 átomos de oxígeno. Entonces la ecuación química ya se encuentra balanceada. Y esos valores delante de las fórmulas químicas de los compuestos, tanto en reactivos como en productos, en el caso del clorato de potasio, este 2, en el caso del cloruro de potasio, este valor de 2, y en el oxígeno molecular, este valor de 3, son entonces las moles estequiométricas, que son las que nos indican la proporción en que reaccionan y se producen las sustancias en una ecuación química. Vamos a resolver el presente ejemplo, en este caso la parte A en primer lugar, donde nos piden calcular las moles de cloruro de potasio, que indicamos entonces como una N minúscula y como subíndice el símbolo, o más bien la fórmula molecular del compuesto de interés. O sea que nos piden calcular las moles de cloruro de potasio que las indicamos como N sub KCl, que son desconocidas. E indicamos dicha variable debajo de la fórmula molecular del compuesto en la ecuación química. Nos indican las moles de clorato de potasio que se descomponen, nos dicen que son 28 moles de clorato de potasio. Entonces indicamos esas moles como una N minúscula y como subíndice la fórmula molecular del reactivo, en este caso el clorato de potasio. Nos dicen que son 28 moles. Como en este caso estamos manejando las cantidades de reactivos y de productos en unidades de moles, no es necesario efectuar conversiones de moles a gramos o de gramos a moles, sino que vamos a determinar directamente cuántas moles de cloruro de potasio se obtienen a partir de una cantidad dada de clorato de potasio. Es decir, cuántas moles de un producto se obtienen a partir de las moles del reactivo. Para ello vamos a considerar el método de la proporcionalidad. Con este método entonces vamos a elaborar una tabla donde vamos a relacionar las moles del reactivo con las moles del producto. Entonces tenemos moles de KClO3 que vamos a relacionar con las moles de KCl, es decir, moles de clorato de potasio que vamos a relacionar con moles de cloruro de potasio. Y vamos a obtener primero la proporción de las moles a partir de la ecuación química, que se encuentra balanceada. Observemos que esta ecuación nos dice que a partir de 2 moles de clorato de potasio se obtienen 2 moles de cloruro de potasio. Entonces en la columna de moles de KClO3 vamos a indicar el valor de 2 y en la columna de KCl, de moles de KCl, indicamos también el valor de 2. O sea que de acuerdo con este método que estamos considerando, método de proporcionalidad, establecemos la relación entre las moles estequiométricas de reactivos y de productos. Como esa proporción
se debe mantener, aunque se varíen las cantidades del reactivo. Decimos entonces que a partir de 28 moles de KClO3, que son las que nos indica el problema, se deben obtener X moles de KCl en la misma proporción a cómo se establece en la ecuación química. En otras palabras, si la ecuación química nos dice que 2 moles estequiométricas de KClO3 producen 2 moles estequiométricas de KCl, de igual forma 28 moles de KClO3 deben producir X moles de KCl. Y para aplicar este método de proporcionalidad y despejar esta variable, es decir, conocer el valor de X, efectuamos el siguiente procedimiento. Vamos a multiplicar estos valores en diagonal. Entonces empezamos multiplicando X por el valor que está en diagonal a dicha variable, en este caso 2, y 28 con respecto al valor de 2 que está diagonal, y obtenemos la siguiente ecuación o equivalencia. Al multiplicar x por 2 obtenemos 2x o 2 por x igual a 28 por 2, que es lo mismo que decir 2 por 28. Y despejamos de esta ecuación la variable x y obtenemos 2 por 28 dividido 2, con lo cual se cancela el valor de 2 en el numerador con el valor de 2 en el denominador, y obtenemos que x también es igual a 28. Pero en este caso, este valor obtenido va a estar en unidades de moles de KCl. Ya no son moles de KClO3, sino moles de KCl. Porque este valor de X desconocido, o más bien esta variable X, está en la columna de las moles de KCl. En este caso entonces tenemos que se conserva esa misma proporción. Es decir, así como 2 moles de KClO3 producen 2 moles de KCl, 28 moles de KClO3 producen 28 moles de KCl. Y este valor es entonces la respuesta a la parte A mediante el método de la proporcionalidad. Vamos a resolver la parte B. En la parte B del presente ejercicio nos piden determinar las moles de clorato de potasio que se requieren para producir 12 moles de oxígeno. Vamos a utilizar también el método de la proporcionalidad. Y para ello primero vamos a indicar las variables tanto conocidas como desconocidas. En este caso nos piden determinar las moles de clorato de potasio. Por tanto, vamos a indicar estas moles como N sub KCl O3, y vamos a indicar que es un valor desconocido, es el valor que necesitamos. Y nos dicen que se requiere producir 12 moles de oxígeno. Entonces las moles de oxígeno las indicamos como una N minúscula y el subíndice, que es la fórmula molecular del oxígeno, O2. El oxígeno molecular, recordemos, es una molécula diatómica, es decir, está compuesta por 2 átomos de oxígeno y no uno solo. Y nos dicen que tenemos 12 moles de dicho compuesto. Entonces, aplicando el método de la proporcionalidad, vamos a elaborar una breve tabla donde la primera columna nos va a indicar las moles de clorato de potasio, N sub KClO3, y en la segunda columna vamos a indicar las moles, en este caso de oxígeno. Observemos que la parte B no nos habla nada del cloruro de potasio. Entonces tenemos que relacionar el reactivo, en este caso el KClO3 que se está descomponiendo, y el producto de interés, que es el oxígeno. A partir de la ecuación química balanceada, entonces consideramos cuáles son las moles estequiométricas que vienen dadas por los coeficientes. El KClO3 vemos que tiene un coeficiente de 2 y el oxígeno un coeficiente de 3. ¿Eso qué nos quiere decir? Que 2 moles estequiométricas de clorato de potasio producen 3 moles estequiométricas de oxígeno molecular. Y en la tabla que estamos desarrollando indicamos en la columna para el KClO3 el valor de 2 y en la columna para las moles de oxígeno el valor de 3. Entonces así queda indicada la proporción, que a partir de 2 moles de clorato de potasio siempre vamos a obtener 3 moles de oxígeno molecular. Y nos dicen que necesitamos determinar cuántas moles son necesarias de KClO3 para producir 12 moles de oxígeno.
y ese valor debe ser consecuente con la proporción que se está manejando. Aplicando entonces el método de la proporcionalidad, recordemos que multiplicamos estos valores en diagonal. En este caso la variable desconocida x la vamos a multiplicar por 3, que es el valor que está en diagonal a dicha variable. Y los otros dos valores, 2 y 12, se encuentran diagonales entre sí. Entonces establecemos la siguiente ecuación o expresión matemática. Al multiplicar x por 3, obtenemos 3 por x o 3x igual al producto de los otros dos valores, es decir, 2 por 12. Despejamos la variable de interés, en este caso la x, pasando ese valor de 3 que se encuentra multiplicando a la variable x al otro lado de la expresión, que queda entonces dividiendo el producto de los dos valores, es decir, nos queda x igual a 2 por 12 dividido 3. Resolvemos las operaciones indicadas, primero la multiplicación de los números en el numerador y tenemos 2 por 2 igual a 24, dividido 3, lo que nos da el valor de 8. Y ese valor de 8 es entonces las moles de KClO3 necesarias para producir 12 moles de oxígeno. Y escribimos entonces que las moles de KClO3 necesarias para producir 12 moles de oxígeno son iguales a 8. Y ese valor es entonces la respuesta a la parte B del presente ejemplo. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.